¿Se acuerdan que hemos estado platicando de los pluris, la lista de pluris del PAN, del PRI? Morena todavía no sabemos cuál es la lista de pluris de Morena, porque todavía no la publican ni siquiera. Pero hay, al menos sí sabemos cuál es la lista de los pluris del PAN y del PRI. Una cantidad de personajes. De hecho, veía que revivían, ¿no? Le daban una plurilla también a a Indira Kempis, ¿no? Esta ex senadora emesista que ahora es senadora por el PRI, que le están dando pues ya ese espacio, pues. Y una de las a las que le dan espacio es a la esposa de Eduardo Rivera Pérez, el actual candidato del Partido de Acción Nacional a la gubernatura del estado de Puebla, Liliana Ortiz. Liliana Ortiz, este sería en realidad su primer cargo, ¿no? Este sería el primer cargo de Liliana Ortiz, porque antes Liliana solamente acompañaba a su esposo estando en el DIF. Entonces, para muchos entendimos que Liliana Ortiz lo que justamente estaría haciendo o al aparecer en esta lista, es más una movida de Eduardo Rivera, como por querer amarrar un hueso seguro. Si no es él como gobernador del estado de Puebla, es su esposa como diputada federal plurinominal. Y además es muy probable que quede porque está en las primeras listas. Ahora, quiero corregir algo que dije ayer porque lo dije mal. ¿Cómo entran los plurinominales? Ahí va. Cuando tú votas por un partido, cuando votas por los candidatos de mayoría relativa, esto es algo que aquí creo que también deberíamos hacer un ajuste y no les va a gustar lo que les voy a decir, pero se los voy a decir. A mayor cantidad de votos a un partido político, menor cantidad de plurinominales porque entraron más de votación directa. Eso quiere decir que justamente los plurinominales son la manera que tienen el PAN, el PRI y nada más, porque si el PRD pierde el registro, no tendrá plurinominales. Si el PAN y el PRI saben que van a perder, por eso insisto en que usan a Xochitl Gálvez. Como saben que van a perder, saben que no van a conseguir los votos, metieron listas de plurinominales para amarrar a la mayor cantidad de amigos, sobrinos, exmilitares y hasta gabinete de Peña Nieto posibles. Entonces, saben que como Morena tiene altas posibilidades de ganar de mayoría relativa, pues van a entrar, pónganle seis plurinominales, 8 plurinominales, bueno, hasta 9 plurinominales, hablando del Partido de Acción Nacional. En promedio, entrarían entre 6 y 9, contemplando el contexto actual, la situación actual. Pero entre más votos sean para Morena, más plurinominales entran de estos personajes, porque lo que necesitan hacer, la idea de los plurinominales es justamente esa, equilibrar el barco, que si la gente decide que entre Morena de una mayoría y que se les da el plan C, pues que al menos del otro lado tengas pues una cantidad de diputados que vayan a sortearse un poco y que esté equilibrado. Esto no pone en riesgo el plan C ni mucho menos, ojo, tampoco eso pasa, porque lo que más vale es el voto directo. O sea, el voto directo tiene un poder brutal. Cuando tú votas directamente por una persona, esa persona entra al Congreso. Entonces, eso es lo más importante que se entienda, que la lista de pluris del PRI y del PAN es muy polémica justo por eso, porque ves los números de plurinominales y ves la cantidad de personas y ellos más o menos calcularon que Morena llevándose carros completos, Morena llevándose su mejor escenario, la cantidad de personajes que ellos podían salvar. Por eso están las listas de plurinominales. Entonces, es justamente el tema que hay que entenderlo, porque aunque van a entrar a compensar, ¿no? O sea, entran a rellenar el Congreso, o sea, entran a rellenar el Congreso para, pues, al menos que tengan una representación, al menos que tengan voz, ¿no? Voto no, pero voz sí. Esa es la idea de los plurinominales, que tengan con qué dar debate, no para hacer los votos como se quiere. Por eso es también importante que Morena tenga muy claro cómo va a repartirse las diputaciones entre el Verde y el PT, porque lo que sí no puedes es tener una mayoría solamente con un partido político. A eso ya el INE le llama sobre representación y bueno, cuando eran tiempos del priismo, eso se valía y más. Pero en este momento, con la democracia y Lorenzo y todo eso, hablamos de este término de sobre representación. Por eso Morena tiene que repartirse sus diputaciones y senadurías. Ellos con la mayoría sí, pero repartiendo el restante entre el PT y el Verde para que ya con la suma de estos tres puedan tener la mayoría calificada y el restante sea de estos plurinominales del PRI, del PAN y nada más, porque insisto, si el PRD pierde el registro, no hay plurinominales para el PRD. Entonces, dentro de esta dinámica me parece importante el caso de Liliana Ortiz, porque Liliana Ortiz es esposa
de un yunquista, de un panista del Yunque, de Puebla, pues. Y es la primera vez que ella aparece en un cargo de elección popular. Ella nunca había ocupado un cargo, ella siempre estuvo en el honorario del DIF con su marido, etcétera. Entonces un reportero le pregunta a Liliana que por qué en vez de, por qué se va a una pluri cuando tuvo una oportunidad de disputarse un distrito por mayoría y competir por votos en 2024. Si estamos pensando que el proyecto del PAN en Puebla es fuerte, como ellos lo quieren pintar, pues sería lógico, sobre todo, que Liliana Ortiz dijera, a ver, mi marido va a la presidencia municipal, digo, a la gubernatura del estado, maravilloso, pero yo voy a disputarme una elección, voy a buscar mis votos y voy a salir a pelear por ellos y me voy a ir a una votación. El asunto no es el debate de por qué no lo hizo o por qué sí lo hizo, el asunto es cómo le respondió al reportero. Aquí está, les voy a poner, aquí es Ciro Calderón, le pregunta justamente eso y dice en su publicación, minimizar a una mujer nunca, pero con 29 años de trayectoria en el PAN, ¿por qué una pluri y no un distrito de mayoría para competir en 2024? Esto fue lo que me respondió Liliana Ortiz. La noté un poco alterada. Vean y escuchen. Oye, ¿por qué ir por la plurinominal y por qué no ir por un distrito por mayoría para competir realmente por la candidatura? Eduardo y yo somos un equipo. Tenemos más de 30 años caminando de la mano. Nos conocimos en la universidad con esta ilusión de hacer un México diferente. Y a hoy, también trabajando en equipo, lo voy a acompañar en su campaña y en sus aspiraciones políticas como lo he hecho toda mi vida. Lo quiero, por supuesto, lo admiro, pero sobre todo como colega. Yo soy la principal testigo y con esta responsabilidad que Puebla necesita a Lalo Rivera y lo voy a estar acompañando en sus aspiraciones políticas y también con todo el derecho que tengo en un tema que yo más que nada pudiera decirles que se reconcilie el tema, que yo tengo el derecho de tomar mis propias decisiones, lo estoy haciendo porque realmente mi trayectoria lo demuestra. Mil gracias. Por supuesto que yo lo decidí y me siento sumamente orgullosa que mi partido, después de 29 años de militancia, me tome en cuenta y toda mi trayectoria que lo he hecho, pues la verdad, díganme, están todos mis logros de un tema de asistencia social a la vista y lo he compartido. Híjole, mira, dice Liliana Ortiz que ella lo decidió y que está muy satisfecha y muy contenta con su decisión. Avísenle. O sea, si ella lo decidió y está muy contenta, pues avísenle a Liliana porque yo la veo muy molesta. O sea, lo único que le preguntaron, ahora sí que no respondió la pregunta no era esa. Lo único que le preguntaron a Liliana Ortiz es por qué en vez de irse a una pluri no se fue a disputarse una elección, a luchar por los votos. ¿Y por qué se va de pluri? O sea, ¿por qué se va a la segura? ¿No? Si tiene tantos años, es más, hasta la halagaron, es lo peor del caso. Que el reportero, cuando te hacen esa pregunta de por qué no te fuiste, hasta es un halago de decir, oye, pues sí. Y en vez de que ella tranquila dijera, no, es que es una decisión que yo tomé porque quiero acompañar a mi marido en su campaña a la gubernatura y de ahí pues ya seguir mi camino, no sé, se pudo haber inventado una charra, se enoja, se molesta, estalla contra el reportero y se nota hasta nerviosa en la manera en la que responde. Si Liliana Ortiz lo que pretendía era que no tuviéramos dudas sobre las intenciones de Lalo Rivera de buscar amarrar algo a la segura con su plurinominal, hizo exactamente lo contrario, porque lo que entendemos después de la reacción de Liliana Ortiz es justamente que no, o sea, ella está defendiendo a su marido y que es una estrategia incluso para proteger a su marido. ¿Cómo lo proteges? Pues amparándolo hasta ahí en la Cámara de Diputados, buscando un fuero y a ver qué pasa con Eduardo Rivera. Para que vean mis paisanos que los panistas no están tan seguros de ganar la capital porque se ha colado ese rumor de que el PAN en Puebla es muy fuerte y no, ojo. La única manera en la que el PAN pudo ganar una gubernatura fue cuando un expriista se convirtió en panista y entonces ganó la gubernatura del estado de Puebla y ese fue Rafael Moreno Valle. Y ni panista era, repito. El Yunque no tiene eso. El Yunque tiene lugares muy
selectos, muy exclusivos y son chiquitos. Y no es lo mismo lo que pasa en la capital a lo que pasa en el interior del estado. Entonces sí, quizás Eduardo Rivera tenga muy fuerte la capital y pues probablemente el PAN, ¿no? Tenga esa fuerza en la capital, quizás también en, no sé, en San Pedro, en San Andrés, ok, pero en el estado no. Y eso lo saben, tan lo saben, que por eso está esta pluri de Liliana Ortiz. Ojo, mi gente, porque sí está interesante el tema de su repartición de plurinominales.